Ok, vamos a capítulo 3. Posiblemente el capítulo 3 es lo mejor. Aunque el capítulo 1 es muy bueno, capítulo 2 es muy difícil, pero ya hemos dejado a los perros y puercas atrás y vamos adelante a lo que se llama en el título arriba, el día del Señor que viene. Padre, gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas hoy en día. De nuevo, estamos muy agradecidos por la salvación, por la presencia del Espíritu Santo, nuestro Maestro, y una vez más estamos aquí pidiendo que Él nos enseñe. Abre nuestros ojos y corazones, nuestro entendimiento, para ver lo que la palabra dice, no lo que nosotros pensamos o lo que uno dice. Quita de nuestros oídos y de nuestras mentes lo que no es de tu palabra. Pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Ahora, en cuarto lugar, en el bosquejo del libro, la perspectiva profética en cuanto a la piedad. Y capítulo 3 es corto, pero está lleno de muchas cosas. El tema es sobre preguntas proféticas. De nuevo, el propósito de segunda de Pedro es llamar a los cristianos hacia el crecimiento espiritual para que puedan luchar contra la apostasía, capítulo 2, ya que esperamos que el regreso del Señor está cerca. Creciendo en piedad, resistiendo los errores, anhelando su regreso. Entonces ya hemos visto la corrupción moral y el compromiso doctrinal y ahora vamos a ver la perspectiva de la profética, las preguntas proféticas. En el capítulo 3, ¿por qué escribe Pedro acerca de los últimos días y el regreso del Señor? Preguntamos. 2 razones. Una, los gnósticos negaron la venida de Cristo, porque Cristo no es Dios. Entonces Cristo cuando murió, punto. Dejó buenas enseñanzas, buena filosofía, buenas ideas, y nosotros ahora estamos añadiendo más para hacer las cosas de Cristo aún mejor, pero era un buen hombre, buen profeta nomás, y obviamente no va a regresar porque está muerto. Falsedad de los falsos, de los gnósticos. Razón número 2, el conocimiento del regreso del Señor y su juicio de los impíos nos debe motivar a buscar la piedad propia. ¿Okay? Si realmente creemos en la venida del Señor, vamos a vivir diferentemente. Versículo 1 dice, amados, me gusta mucho esa palabra. ¿Ok? Mira, capítulo 2 comienza con, pero hubo también falsos profetas. Capítulo 3 comienza con, amados, ¿cuál prefieres? Aquí estamos, los amados. Esta es la segunda carta que os escribo. Entonces sabemos que primera Pedro obviamente era de él también. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces los amados deben tener en mente las profecías. Hermanos, casi una tercera parte, 30% de tu Biblia es pura profecía. Probablemente la parte menos conocida de la palabra de Dios. Aunque hablamos de profetas todo el tiempo y muchos se llaman profetas, y entonces nosotros nos interesa la profecía y aún los del mundo que tienen su horóscopo y otras cosas, porque saber las cosas del futuro es muy interesante. Nosotros a veces no entendemos cosas sobre las profecías y debemos preocuparnos en cuanto a eso. La preocupación pastoral de Pedro en capítulo 3 y versículo 1 es que, los queridos o los amados, 4 veces aquí en este capítulo, versículos 1, 8, 14 y 17, llama a nosotros los amados. Entonces, como los amados debemos entender las cosas del futuro. Las palabras en versículo 2 son palabras dichas antes por los profetas, o sea, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo mismo de que habla en versículos 19 al 21 en el primer capítulo. Los órdenes dados por el Salvador aquí en versículo 2,
¿ok? Son las enseñanzas mismas de Jesús, que también mucha de su enseñanza era profética. Profética en sus dos niveles. Hay profecía que nos manda cómo vivir en la actualidad y hay profecía que predice lo que sucederá en el futuro. ¿Okay? Entienden que hay dos niveles de profecía. Por eso, en un sentido, aunque el don de profecía ya no existe en el sentido de Pablo, Pedro, etcétera, que eran profetas, porque lo que ellos dijeron, el Espíritu Santo les tenía escribiendo bajo inspiración para estar en la Biblia. Pero la profecía en el sentido que hay un profeta que habla por Dios al pueblo, o sea, el predicador, todavía existe en ese nivel. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos tomar las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, las palabras de Jesús durante su vida en esta tierra, y también las enseñanzas de los apóstoles al fin de versículo 2, las enseñanzas del Nuevo Testamento, y predicamos todo el concilio de Dios, como dice Pablo. ¿Okay? Antiguo, Jesús y el Nuevo Testamento. Todo es importante. ¿Okay? No todo es para hoy en día. ¿Okay? Pero la profecía en cuanto al futuro, sí, es muy necesario saber porque hay profecías en el Antiguo Testamento que no se han cumplido todavía. Y necesitamos entender cuáles. Hay profecías que Jesús predijo y no se han cumplido todavía. Entonces debemos entender cuáles son. Y también en las epístolas. Punto B, los burladores burlan del regreso del Señor. ¿Ok? Entonces regresa por un momento aquí, vamos a repasarlo rápidamente. En cuanto a los falsos, los burladores, que tratan de menospreciar la profecía. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la profecía se cumplirá. Entonces él quiere engañarnos. Él quiere quitar nuestro enfoque en la profecía. Porque la profecía entonces nos da una base, unas verdades sobre las cuales vivimos en la actualidad a la luz de las cosas venideras. ¿Ok? Entonces es como un paréntesis aquí en versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y ya hemos visto la mayoría del capítulo 2 hablando de eso, los falsos maestros. ¿Ok? Entonces, versículo 4, y diciendo, eso es no solamente el paréntesis, regresando al capítulo 2, pero ahora en el presente versículo 4, dice aquí, y diciendo, y eso es lo que dicen hoy en día, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La palabra día, si tienes tu Biblia abierta, es una palabra clave en capítulo 3. Entonces puedes poner un círculo alrededor cada vez que ves la palabra día. ¿Okay? La promesa de regreso del Señor Jesucristo es burlado. Judas versículos 17 al 19, entonces subrayan esa realidad que existe en el momento. No solamente por los ateos, pero también por los materialistas. Comprando la vida en la actualidad como si no hubiera un futuro. Los anti-supernaturalistas, negando que hay algo sobrenatural como la venida de Cristo. ¿Okay? Entonces, en el presente hay esos burladores. Tanto como había en el pasado, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subside, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, el diluvio. ¿Okay? Entonces, en el pasado, los que burlan de la verdad
Es interesante que niegan dos cosas principalmente, ¿no? Si ustedes han tenido en la universidad profesores ateos o profesores agnósticos, ¿de qué burlan de la Biblia? Aún a veces antes de burlar la deidad de Cristo. Se burlan de la creación y se burlan de diluvio. ¿Ok? Esas creencias tan estúpidas que ustedes cristianos tienen. Es imposible que Dios creó todo en 6 días. No, el diluvio de todo el mundo, de pronto unos derrumbes allí en el Medio Oriente, pero el diluvio total del mundo, no, eso es una tontería. ¿Ok? Se burlan de lo que pasó en el pasado. Entonces, el conflicto de la evolucionismo con el creacionismo es una lucha que vamos a enfrentar hasta el fin. ¿Ok? Entonces, también la lucha que tenemos con el récord de fósiles y la geología siendo tan mal interpretada. No, vamos a tener que aguantar sus locuras, sus interpretaciones ridículas, ¿no? Solamente hay que ir a Vileleva. ¿Ustedes conocen Vileleva? Todo el valle de Vileleva, uno puede meterse allí tras el campamento que los hermanos tienen allá y solamente con un palito ir buscando y se encuentra fósiles. Muy fácil, cualquier tipo, aún tú puedes encontrarlos. ¿Ya? Y uno se abre allí la piedra y ve el fósil, y el fósil es ¿de qué? Animal del mar. ¿Qué es eso? ¿A los 1900 hasta 2000 metros? ¿Mar? ¿Cómo llegaron allí? Oh, 2 soluciones. O eso fue al fondo del mar en un entonces. O por olas de agua pasando, imagina el mareo durante el diluvio cubriendo todo el mundo. Entonces se puede levantarlo del Atlántico y depositarlo en Vileleva muy fácilmente. En unas horas no más. Y el fósil, para ser creado, ¿requiere qué? Requiere presión y calor instantáneo y durísimo. Porque tú has visto cuando murió tu gato, ¿no? Y lo dejaste allí en el campo. ¿Qué pasó? ¿Se fosilizó? No. Los perros y los otros animales ya en 2 días ni existen los huesos, ¿no? Otro perro viene y come los huesos. ¿Ya? Entonces, ¿el fósil cómo? Tiene que ser cubierto, presionado, con mucho calor y mucho peso instantáneamente. Esa es evidencia del diluvio o algo muy similar, otro evento en el pasado muy similar. ¿Ok? Entonces, pero ellos se burlan de eso. ¿Por qué creen en la evolución? Porque no quieren a Dios. Entonces, si no puede existir Dios, pero existimos nosotros, entonces, ¿cuál es la otra solución? Billones de años. ¿Ya? Entonces, tenemos ese problema. Número 7, versículo 7, en cuanto al futuro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día, ahí está tu palabra otra vez, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, la profecía de Pedro, que se encuentra desde Isaías hasta Malaquías, repetida muchas veces, es que hay un juicio físico de nuestro planeta y de nuestro sistema solar, posiblemente de todo el universo en el futuro todavía. Había un juicio por agua en el evento del diluvio de Noé, y habrá un juicio por no agua, porque Dios puso el arco iris prometiendo no hacerlo otra vez por agua, pero por fuego en el futuro. ¿Ok? Y entonces eso vendrá, eso es profecía. Los cielos y la tierra actuales entonces van a pasar por un día. ¿Cuál es el nombre del día? El día del juicio. O si saltas hasta el versículo 10, lo nombra el mismo día, el día del Señor. ¿Ok? Y vamos a ver lo que quiere decir en un momento. Los burladores, los impíos, dicen que eso nunca sucederá.
Hermanos, nosotros debemos cuidar nuestro mundo. Fuimos puestos en el mundo, comenzando en Edén, para cuidarlo. Entonces no debemos tirar basura. Debemos cuidar a nuestras plantas. Debemos ser cuidadosos de los animales, etc. Nosotros no debemos buscar destruir nuestro planeta solamente pensando que el Señor vendrá mañana, entonces no importa si yo boto mi aceite usado del carro allí sobre la tierra, ¿okay? Etc. Pero a la vez es un poco difícil para nosotros como creyentes llegar a ser tan cuidadosos del mundo como los que abrazan los árboles y todo eso. Porque su perspectiva es así. Porque ellos creen que el mundo seguirá por la eternidad en su pensamiento. Entonces tienen que cuidar hoy para de hoy en 20,000 generaciones. Y eso es razonable. Entonces debemos respetarles entendiendo su punto de vista. ¿Ok? Y también es la planeta del Señor. Eso es el huerto que Dios nos ha dado. Okay. Pero nosotros creyentes tenemos diferente perspectiva porque sabemos que esa profecía sucederá y probablemente no en muchas generaciones más. Hasta que, como dije antes, puede comenzar hoy con el rapto. Podría comenzar hoy. Okay. Entonces, ya hemos visto que los burladores burlan del regreso del Señor. Eso no. Entonces, pero el Señor garantiza sus promesas, versículos 8 al 10. Y eso es un punto importantísimo en la interpretación correcta de toda la palabra de Dios, hermanos. Comenzando con la primera profecía en Génesis 3:15, cuando Cristo fue profetizado de aplastar la cabeza de la serpiente mientras él solamente pudo picar a su tobillo. Y eso sucedió en la cruz. Y las demás profecías durante toda la Biblia entonces también o han sido cumplidas o van a ser cumplidas. Porque Dios no, entonces del Antiguo Testamento, cumplió la mitad de las profecías en cuanto a la primera venida de Jesucristo, literalmente. Belén, de la tribu de Judá, ¿cuántas profecías en cuanto a la primera venida de Jesús? Su muerte, Salmo 22, Isaías 53, increíble la cantidad que hay. Literalmente cumplidas, hasta la letra. Hasta algunos dicen hasta la cantidad de días entre el comienzo de la profecía hasta la entrada triunfal de Cristo. Algunos cuentan los días hasta la exactitud. Increíble. Pero luego algunos dicen, pero las profecías en cuanto a la segunda venida, no, eso es más alegórico. Y realmente cuando prometió a Abraham un reino en la tierra, un trono para David, el descendiente de David, en la tierra. No, eso es alegórico. Cuidado. Porque se puede cumplir la mitad literalmente y después decir que la otra mitad es por cumplir alegóricamente. Y todo es solamente esa sombra y se cumple todo eso en la iglesia. No. La profecía es por ser cumplida literalmente. ¿Ok? Entonces vamos a ver más cosas. ¿Ok? Entonces él sigue diciendo aquí que él garantiza el cumplimiento de sus promesas. Mas, oh amados, ahí está nosotros otra vez. Estamos nosotros. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya mira, 2000 años y todavía esperando. ¿Okay? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay razones por que el Señor se ha retrasado su regreso. Y gloria a Dios que sí. Gloria a Dios que sí. Número 1, porque el Señor es eterno. Versículos 8 hasta la primera parte de 9. ¿Okay? El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Okay? Pero da el ejemplo aquí en versículo 8, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 90, versículo 4. ¿Okay? El Señor es eterno. Su venida está por venir seguramente, pero está esperando porque Él es paciente, porque quiere cumplir con sus